documentos. Gracias, Presidenta. En la sesión del día de hoy se han recibido los siguientes documentos. Tenemos pareo entre la diputada doña Pamela Giles con el diputado don Luis Sánchez. Luego, correo electrónico del Ministerio Público, el señor fiscal nacional. Tiene que tocar la mesa, tiene que tocar la mesa. Tiene que tocar la mesa. Ahí la tocó. Ahí sí, ahí la tocó. Ahí la tocó. Sí. La tocó. Hay tradiciones. Hay tradiciones que hay que cumplir. No, si no quiere la mixta inteligencia. Sí. ¿Qué hace en inteligencia? ¿Aló? ¿Pasa algo con el micrófono? Esperemos, estamos a ver el problema con el micrófono, Presidenta, parece. ¿Cómo? Parece que el problema. ¿Aló? ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? ¿Sí? Ya, gracias. Gracias, Presidenta. Entonces, como había señalado, pareo de diputada Pamela Giles con don Luis Sánchez. También tenemos comunicación del señor fiscal nacional, que fue invitado a participar en esta sesión, y envía en su representación a la subdirectora del crimen organizado y drogas, señora Tania Gajardo Orellana, que estará de forma telemática. Lo mismo pasa con la señora Verónica Encina, defensora nacional, que envía al señor Leonardo Moreno Holman, asesor legislativo de la Defensoría Nacional, quien también se conectará telemáticamente. Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el señor ministro se excusa no poder asistir. También fue invitado el señor subsecretario de Justicia, asistirá el señor subsecretario de Justicia subrogante don Héctor Valladares, acompañado de la abogada de la división jurídica doña Flora Benazul, que ya se encuentra presente. Biblioteca del Congreso Nacional, respecto al proyecto en tabla, el primer proyecto en tabla señala que no hay iniciativas que pudieran vincularse con este boletín de reprochable conducta anterior, y tampoco con el siguiente, que es relativo a las acusaciones constitucionales. Eso es todo, Presidenta. Gracias, secretario. Termina la cuenta, entonces se ofrece la palabra. ¿No? Bien, pasa. Diputado Vilavaca. ¿Sí? Bien, ya. Vamos a pasar a la orden del día. La presente sesión 307 ha sido citada con la finalidad, en primer lugar, de continuar la tramitación en general del proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer una excepción al aplicar la atenuante de irreprochable conducta anterior cuando no se cuente con antecedentes penales del país de origen de personas extranjeras imputadas en Chile, boletín número 16.773-07. Le recuerdo a la comisión que establecimos un plazo para que todos pudiesen hacer llegar sus invitados, y procedimos conforme a eso, y por eso se invitó a los autores de la moción, al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, al señor subsecretario, al fiscal nacional del Ministerio Público, a quien designe en su representación, y a la señora defensora nacional, a quien designe en su representación. Entiendo que tenemos presentes a conectados a representantes del Ministerio Público y de la Defensoría. Sí. Así que, si le parece a la comisión, sí, vamos a proceder. Otra cosa con guitarra. ¿Quién primero? ¿Quién? Ya. Así que vamos a escuchar a la representante de la Fiscalía Nacional, a doña Tania Gajardo Orellana, subdirectora del Crimen Organizado y Drogas, quien está vía Zoom. Doña Tania, bienvenida a la comisión. Le pido que prenda el micrófono para que la escuchemos. Muchas gracias, muy buenas tardes por su intermedio. Saludos a todos los presentes y traigo entonces la opinión del Ministerio Público respecto de este proyecto de ley, boletín ya mencionado. La verdad es que este es un tema que preocupa muchísimo al Ministerio Público, es algo que nosotros como unidad hemos levantado con los fiscales especializados en crimen organizado, porque hace ya unos 3, 4 años este problema se ha ido incrementando. ¿Cuál es el problema? El problema se trata de aquellas personas que son imputadas por delitos, pero de quienes no contamos con su certificado de antecedentes ni su historial desde el país de origen.
Esto no pasa con todos los países, pasa solamente con los países con quienes no tenemos actualmente un flujo de información que nos sirva como para conocer su historia anterior. Esto, por ejemplo, el caso más difícil que tenemos en ese ámbito es con Venezuela, ya que no nos entregan información, a veces derechamente no se entrega o a veces llega demasiado tarde. Y tenemos un número importante de población venezolana que, como es sabido, ha ido creciendo en el país y también, lamentablemente, la cantidad de personas imputadas e incluso de personas que están actualmente en prisión, tanto preventiva como cumpliendo condena en Chile, de nacionalidad venezolana, ha ido creciendo significativamente en relación a la presencia de esta población en años anteriores o en comparación con ciudadanos de otros países del continente. ¿Y qué es lo que ha ido pasando con esta situación? Lo que ha sucedido es que en los tribunales a nivel nacional es una práctica frecuente que si una persona es imputada y se está, por ejemplo, realizando la audiencia de control de la detención o se está resolviendo acerca de medidas cautelares o incluso al momento ya de dictar una sentencia y de ponderar si es que se va a considerar o no esta atenuante de irreprochable conducta anterior, el solo hecho de que la persona no tenga el certificado de su país de origen con los antecedentes o que derechamente presente uno chileno de los 5 años que lleva viviendo en el país, por ejemplo, de los 8 años que lleva viviendo en el país, y que en el chileno no existan anotaciones, ya da lugar al tribunal para argumentar a favor de la aplicación del atenuante. Y esto a nosotros como Ministerio Público nos parece que es un problema porque la atenuante, como la comisión sabe, lo que hace es generar, ¿cierto?, una baja en la aplicación o la determinación de la pena puntual para el caso concreto y en muchas oportunidades se aplica sencillamente sin conocer específicamente si existía o no una situación que ameritara la aplicación del atenuante. ¿Ya? Esto nosotros, como les decía al principio, lo hemos levantado con los fiscales especializados, se ha dado cuenta de esta situación, igualmente hay cortes del país en las que esta situación no se da, pero son las menos. En la mayoría de los tribunales del país sí se aplica el atenuante de irreprochable conducta anterior, sin contar con los antecedentes del país de origen o bien contando solamente con el certificado de antecedentes nacional, que puede ser de muy pocos años hasta la fecha, de los años solamente que lleva la persona viviendo en el país, y casos públicamente conocidos, bastante mediáticos, que la comisión recordará de años anteriores, eh, en los que se ha dado este mismo problema ha sido, por ejemplo, no decretar prisiones preventivas a personas que finalmente fueron imputadas por muertes de algunos carabineros, porque en el momento en que se controló su detención y se examinó su situación, eran personas que no presentaban antecedentes en Chile, pero sí tenían una historia criminal en su país de origen que no era conocida ni por la Fiscalía ni por el tribunal en ese momento. Entonces, la opinión del Ministerio Público, que me fue encomendada por el fiscal nacional, es señalar que estamos disponibles para seguir colaborando con la comisión. Estamos de acuerdo con que esto puede ser un avance en términos de no rebajar las penas cuando realmente no se tienen los antecedentes específicos de la irreprochable conducta anterior, no se está evaluando si efectivamente se da la circunstancia que amerita la aplicación de la atenuante. Eh, y eso, Presidenta, es lo que podría aportar a la discusión y quedamos atentos a lo que ustedes pudieran necesitar. Muchas gracias. Gracias, subdirectora. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas. ¿Quieren hacer alguna consulta? ¿No? Bien, muchas gracias. Doña Tania, la invito a quedarse para ver si es posible que nos acompañe durante la discusión. Le damos la palabra a don Leonardo Moreno Jolam, asesor legislativo de la Defensoría Nacional, ¿cierto? Sí, exacto. ¿Sí? Bien. Y invitamos también al subsecretario subrogante a sentarse en la mesa para la discusión, subsecretario, con sus asesores. Bien, don Leonardo tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Por su intermedio, Presidenta, saludar a todos los distinguidos miembros de la comisión.
y plantearles la postura de la Defensoría Penal Pública, que de alguna manera también es la postura que en general se ha sostenido en los tribunales y por la propia Corte Suprema. ¿Cuál es el problema? ¿No? Yo entiendo el problema que aquí se plantea, el tema es si la solución es la más correcta y respeta la institucionalidad, los principios y las lógicas de un sistema acusatorio adversarial. Yo diría que un primer tema tiene que ver con que detrás de esta aplicación de una atenuante hay un conjunto de ideas que ustedes no pueden dejar de considerar. Una es el principio de inocencia, que tanto conocemos como presunción de inocencia, pero desde la perspectiva de la regla de trato de inocente. Es decir, mientras no se establezca una situación contraria, que en el caso de un juicio es la sentencia condenatoria, a nadie se le puede tratar como si fuera culpable. Y eso implica también que a nadie se le pueden asignar o privar de ciertas facultades o derechos porque presumiblemente, como aquí se ha dicho por la propia representante del Ministerio Público, no sabemos si tiene o no tiene antecedentes penales, lo que ya a mí me parece que genera un primer problema, es decir, se está estableciendo una regla que pudiera resultar razonable en ciertos casos y en otros no. Y no se olvide usted que la obligación de proporcionar esos antecedentes en este contexto de relaciones internacionales es del Estado. Entonces estamos haciendo recaer en una persona el incumplimiento de la obligación de dos estados, uno que tendrá que generar los convenios pertinentes con los estados extranjeros y ese estado extranjero que no entrega la información. A mí me parece que eso no se puede perder de vista. Segundo, que esta idea de la presunción de inocencia está reconocida en todos los pactos internacionales y por lo mismo es aplicable en Chile de conformidad a lo que dispone el artículo quinto de nuestra Constitución, en lo que se llama el bloque constitucional. Segundo, en materia penal, en materia procesal penal, la regla de interpretación de las reglas legales es siempre lo que se llama el indubio pro reo, en favor del reo. Es decir, cuando hay duda, lo que opera es una interpretación en favor de la persona que es objeto de la persecución penal. En este caso, se está diciendo, mire, no sabemos si tiene antecedentes o no. Bueno, si no se tiene noticias si esos antecedentes existen o no, eso debiera operar esa duda no en contra del imputado, sino a favor del imputado. Tercera cuestión importante, la carga de la acreditación de todas las cuestiones vinculadas con la imputación penal que no se agotan, ¿verdad? No se agotan en solo los antecedentes que acrediten el hecho y la participación, sino que también tienen que ver con los debates que operan en lo que se llama la audiencia de determinación de la pena, donde precisamente se esgrimen o no estos antecedentes previos. Esa carga es del Ministerio Público, no es una carga que se le imponga al ciudadano. Hay varios fallos de la Corte Suprema que si la comisión lo estima se los puedo hacer llegar después, donde se establece que no se puede invertir la carga de la prueba. Esa es una obligación del Estado, demostrar que la persona no tiene irreprochable conducta anterior. No es una obligación del ciudadano demostrar que no los tiene por una razón muy simple. Todos los que saben derecho, que están presentes allí, también conocen que es distinto probar la existencia de un hecho que probar la no existencia de un hecho. Aquí no solamente estamos invirtiendo la carga de la prueba, sino que estamos obligando a que alguien pruebe algo que no es, ¿no? Y por otro lado también esto genera un problema entre los ciudadanos chilenos, las personas extranjeras, respecto del respeto de la igualdad ante la ley y de la igualdad ante la justicia, que están en el 19 número 2 y en el 19 número 3 de nuestra Constitución, en el sentido, insisto, de que aquí se está, por una parte, haciendo una discriminación, pero en la que se reconoce que no sabemos si es que efectivamente esta persona está en la situación que se quiere sancionar. Segundo, se le está imponiendo a ella la necesidad de acreditarlo cuando es una obligación entre los estados, ¿no?
y por lo tanto hay una inversión de la carga de la prueba y uno podría entender entonces que de esta manera finalmente lo que se está vulnerando es el proceso racional y justo, porque efectivamente, no puedo desconocer esto, podría terminar rebajándose la pena a alguien que no lo merecía porque sus antecedentes existían. Por supuesto que sí puede pasar, si no vamos a negar esa situación, pero también podría pasar que alguien no tenga antecedentes, ¿no? O sea, no estaríamos en esta situación, no tiene antecedentes, tiene irreprochable conducta anterior, pero como no está en condiciones de justificarlo personalmente, porque el Estado al cual pertenece se niega a entregar esa información, lo vamos a discriminar y lo vamos a perjudicar imponiéndole una pena que no es la racional y que no es la justa respecto de esa persona. Entonces, a mí me parece que más allá de que el problema que se señala aquí existe, la solución, entendemos nosotros, no es la más adecuada porque genera este conjunto de situaciones que alteran la lógica y los principios del sistema acusatorio. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, don Leonardo. Ofrezco la palabra. Diputado Leiva. Sí, presidenta, muchas gracias. Esta es una discusión importante. Yo entiendo lo que planteaba el Ministerio Público y también la Defensoría Penal en orden a la aplicación de esta regla respecto de la aplicación de medidas cautelares, por ejemplo, que desde el punto de vista administrativo también es importante para que exista en recintos carcelarios una adecuada segregación y no haya contacto criminógeno, que es una realidad y una problemática respecto de la cual hay que hacerse cargo. Sin embargo, cuando se plantea el proyecto de ley, que yo estoy de acuerdo con la moción ante la diputada Ahumada, en orden a que la irreprochable conducta anterior, en tanto atenuante, aplica una vez que se va a aplicar una condena para alguien que efectivamente se ha logrado establecer dentro de un proceso adversarial que ha cometido un delito y por consiguiente la pena está, o la prognosis del pena, una la puede tener establecida de antemano o en la misma sentencia. Ahora, es una situación o una circunstancia excepcional además que se le aplica un atenuante y esa carga para rebajar esa condena, que incluso puede ser muy calificada, rebajarse en 1 y hasta en 2 grados, obviamente es determinante y por consiguiente no es que estemos hablando de que se va a perjudicar, sino que no se le va a aplicar a su respecto algún beneficio que establece la ley penal. Termino. Una pena justa es la que establece el tribunal en su oportunidad y respecto si procede respecto de esa condena algún atenuante, es algo que de acuerdo a la realidad que vivimos en nuestro país debe ser necesario acreditarse por parte no del imputado, no del acusado, sino que del condenado. Gracias, presidente. Bien. ¿Alguien más? ¿Ofrezco la palabra o no? Ya, me la voy a otorgar a mí misma, entonces, sí. Quisiera preguntarle a ambos, porque justamente lo que estamos acá evaluando no es principios generales, cómo funciona todo el sistema penal, sino que algo muy específico, que es, a ver, por favor, evitemos el diálogo. Ya. Acá estamos ya en el momento en que se está aplicando una pena porque se ha acreditado la comisión del delito. Y dentro de las circunstancias atenuantes está la de la irreprochable conducta anterior. Entonces, tengo dudas, y sobre todo le quiero preguntar a ambos, porque señalan ahí, sobre todo la Defensoría, que existen fallos de la Corte Suprema que señalarían que la carga de la prueba para la irreprochable conducta anterior le corresponde al Ministerio Público. ¿Eso entendido o estoy errada? Me gustaría que nos respondieran sobre todo ese punto en específico. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba? Porque yo, más que la propuesta que está acá, que creo que tiene algunas dificultades, creo que esto se soluciona más bien dejando bien establecido quién tiene que probar esto. Si es el defensor, o más bien el acusado, o es el Ministerio Público o el querellante. Porque más allá que no se le pueda sancionar a una persona por descoordinaciones o problemas del Estado, la verdad es que esto es un beneficio y que por tanto tiene que ser acreditado su base factual para poder aplicarse. Así que esa es mi pregunta a ambos, si es posible que la puedan responder. ¿Quién, entienden ustedes, hoy día tiene la carga de la prueba de la circunstancia atenuante número 6?
y quién debería tenerla a su juicio. Diputado Molet. Muchas gracias, presidenta. Escuchaba con atención al diputado Leiva, y el diputado Leiva decía, ya está, se fue el diputado Leiva, pero vuelve, decía, ya está condenado, señalando implícitamente que ya se ha establecido la existencia del delito, lo entiendo, pero no está condenado mientras la sentencia no esté ejecutoriada. Entonces no le entendí el argumento, no está presente, pero quisiera tener alguna precisión de eso. O uno entiende que está acreditada la existencia del delito, ¿cierto? Y en la misma sentencia se establece el grado de la pena, de acuerdo a las atenuantes y agravantes. Entonces no me quedó claro eso. Creo que voy a esperar mejor al diputado Leiva para que me aclare el punto. Pero más allá de eso, la invocación. Antes que la prueba, ¿quién invoca la atenuante? Si no la invoca el privado de libertad, el procesado, el inculpado, si no la invoca, ¿debe invocarla al aplicar la pena el juez o el Ministerio Público? ¿Debe revisar? Obviamente normalmente lo hace, ¿cierto? Sobre todo las agravantes. Pero la atenuante, si no la invoca, el inculpado tiene que estudiarla, ¿quién va a aplicar la pena, digamos, el tribunal oral? Yo entiendo que sí, pero quiero precisión en eso, entre quién invoca y quién la debe probar. Entendí que la debe probar el Ministerio Público por lo que dijo don Leonardo, pero hago esa diferencia entre invocarla y probarla. Eso. Y segundo, si un Estado se niega a entregar antecedentes o en los hechos implícitamente no los entrega por distintas razones, ¿hay formas en que lo podría acreditar eso el propio inculpado? Si el tribunal oficia a Venezuela, cumple el trámite, Venezuela no le entrega el antecedente, ¿podría el venezolano, suponiendo que hubiese embajado, hoy día no hay relaciones ni consulares, entiendo, pero teóricamente pedirlo y que no sea una carga del Estado, sino que una carga de la propia persona para acreditar esas dos consultas? Bien, ofrezco la palabra, ¿no? Ya, entonces vamos a pedirle a la representante, vamos a seguir el orden anterior del Ministerio Público, si es posible que nos pueda responder las preguntas, y después el de la Defensoría Pública. Doña Tania. Gracias, señora presidenta. Voy a comenzar contestando, creo que tu pregunta respecto de quién tiene la carga de la prueba. Creo que esa era la primera pregunta, porque el diputado Leiva no hizo una pregunta, hizo una aseveración respecto de que la persona ya se encontraba condenada. Sí, un comentario respecto a lo que dijo el diputado Leiva. La verdad es que sí, o sea, el momento de la determinación de la pena ya hubo un veredicto condenatorio, ¿ya? Y posterior a ese veredicto condenatorio se realiza, ¿cierto?, esta determinación de la pena por parte del tribunal, que es donde el tribunal resuelve si va a aplicar o no la atenuante. Por lo tanto, es real que la persona ya está condenada. Por lo tanto, lo que decía don Leonardo respecto de que opere el principio de inocencia, a esa altura de el juicio, digamos, ya no está presente el principio de inocencia, porque se trata de una persona respecto de quien se probó tanto la existencia del hecho punible como su participación en ese hecho punible. Entonces, absolutamente de acuerdo con lo que señaló el diputado Leiva. Ahora, respecto de la pregunta de la presidenta, ¿quién tiene la carga de la prueba? Por supuesto que la carga de la prueba del hecho punible y la participación del sujeto en ese hecho que se le está imputando y por el cual se le está juzgando es del Ministerio Público. Esa es la carga de la prueba que tiene el Ministerio Público: probar el hecho punible y la participación del sujeto en ese hecho punible, ¿ya? No todo lo que se alegue en un juicio debe probarlo el Ministerio Público, porque también es una máxima que el que alega es quien prueba.
Por lo tanto, si una defensa alega una irreprochable conducta anterior que no fue señalada, por ejemplo, por el Ministerio Público, porque no está el registro en la interconexión que tenemos con el registro civil, y por lo tanto el Ministerio Público no lo pudo señalar porque no tiene el registro de ello, y es la defensa quien lo alega, es quien debe a su vez probarlo, lo que también es una máxima dentro del ámbito jurídico. Respecto de la pregunta de quién invoca la irreprochable conducta anterior, normalmente en la práctica, cuando se trata de connacionales, que la información está en línea de todos los chilenos, tanto para el Ministerio Público por la interconexión con el registro civil, como en los distintos tribunales del país, lo invoca el propio Ministerio Público o el mismo tribunal lo está viendo en línea en el momento. El problema se presenta con las personas extranjeras de quienes no se tiene esa información en línea. Por lo tanto, si la persona que está siendo investigada y es extranjera no presenta sus documentos al Ministerio Público para que sea invocada, por ejemplo, para poder llegar a un procedimiento abreviado, el Ministerio Público no tiene cómo saberlo. Entonces, la invocación tampoco la va a hacer el Ministerio Público porque no cuenta con el antecedente. Si esa persona pide al Ministerio Público que oficie a su país de origen para pedir sus antecedentes, el Ministerio Público lo va a hacer. Y llegando a esos documentos, cuando llegan, porque como les señalaba en la primera parte, a veces lamentablemente no llegan, la atenuante se va a invocar. En otras oportunidades, en la propia defensa, como algunas otras o sea, la defensa prueba su tesis alternativa, por ejemplo, respecto a un caso. La defensa pide que se realicen diligencias de investigación en todo aquello que diga relación con su propia teoría del caso, que en general es todo aquello que va a beneficiar además al propio imputado. Si puede pedir ese antecedente que él lo invoca, por supuesto, se puede pedir tanto directamente, por ejemplo, si yo soy una ciudadana peruana que está siendo investigada y quiero presentar mi certificado antecedente, yo puedo pedirlo en línea y puedo acompañarlo al Ministerio Público sin ningún problema. Si yo soy una ciudadana de cualquier país en que los documentos funcionen, como en Chile, que hay documentos en línea con firma digital, lo puedo pedir y acompañarlo a la carpeta investigativa, ya sea personalmente o a través del abogado defensor. El problema, insistimos, surge con aquellos países en los que esta documentación tarda o finalmente no llega, en los que, como bien ha señalado también don Leonardo de la Defensoría, la Corte Suprema ha interpretado en distintas oportunidades que frente a este silencio, o sea, a esta falta de documentación, se aplica el atenuante. Y yo creo que ahí está justamente lo que señala él, el centro de la discusión. O sea, podemos aplicar un atenuante de irreprochable conducta anterior si no tenemos ningún documento en el que conste que esa situación fáctica existe, y en eso también yo diría que estamos discriminando entre chilenos y extranjeros, porque a un chileno no se le aplica la atenuante de irreprochable conducta anterior simplemente por no tener el documento, porque va a estar en línea y teniendo cualquier anotación no se la van a aplicar. En cambio, un extranjero que puede tener un historial criminal en su país, pero que no lo ha hecho llegar o que el país no lo ha enviado, entonces sí puede acceder por el solo hecho de que no se cuente con el documento. Y creo que con eso contesté las preguntas, Presidenta. Usted me indica si es que falta alguna otra pregunta por contestar. Muchas gracias, doña Tania. Le damos la palabra a don Leonardo. Muchas gracias, Presidenta. Lo primero que quisiera decir es que acá hay un problema conceptual. Lo que existe es lo que se denomina el principio de inocencia, y el principio de inocencia tiene dos manifestaciones. Una es la presunción de inocencia, que efectivamente se quiebra o se derrota, como dicen los autores, cuando se dicta una sentencia condenatoria. Y otra cosa es la regla de trato de inocente, que es que la persona
tiene que ser tratada como tal hasta que eventualmente esto se resuelva definitivamente. Ahí se señaló por alguien, se puede dictar una sentencia, sí, pero se puede recurrir la sentencia. Entonces, el trato es importante, pero más importante es, y yo vuelvo al ejemplo que lo pone la representante del Ministerio Público en un solo sentido, ¿no? Ella dice, ¿qué pasa si Leonardo Moreno, ¿verdad?, tiene muchos antecedentes y no tenemos noticia de ello? Lo estamos beneficiando. Sin duda, si nosotros no estamos aquí para decir algo que no es real, sin duda. Pero la pregunta que tienen que hacerse ustedes, ¿y si Leonardo Moreno efectivamente no tiene antecedentes? Pero el problema es que su Estado, insisto, no es él, es su Estado el que no proporciona esos antecedentes. Entonces, ¿no le vamos a reconocer la atenuante? ¿Lo vamos a perjudicar penealógicamente por una situación que no es imputable a él? Porque no es una buena respuesta decir, mire, don Leonardo podría ir y pedirlo en su embajada o pedirlo en tal parte. Si estamos hablando que el Ministerio Público, una entidad pública con potestades públicas, no puede obtener esa información de un Estado extranjero, usted comprenderá que una persona natural perteneciente a ese mismo Estado difícilmente va a poder obtenerlo. Entonces, esas dos cuestiones me parecen importantes. Respecto de quién lo invoca, lo puede invocar cualquiera. Uno podría decir, por supuesto, el más interesado es la defensa, lo invocará. Pero el tribunal puede tener esa información y la puede reconocer aun cuando no se haya planteado en una audiencia, por ejemplo. Y uno debiera entender que conforme al principio de legalidad y de objetividad que impera respecto al Ministerio Público, él también tiene que hacerlo, como efectivamente lo hace. Muchas veces el propio Ministerio Público, o en un debate de cautelares o en una acusación, reconoce la existencia del atenuante porque cuenta con la información, ¿no? Pero esto es lo que me interesa. Los fallos de la Suprema, y permítanme citar, dice, porque quien legal y axiológicamente tiene la carga de probar la existencia de anotaciones penales previas es precisamente la Fiscalía. Esto es lo que yo les he querido decir. ¿Cómo se acredita que yo tengo irreprochable conducta anterior? Con el certificado de antecedentes previos. Pero ¿quién tiene que demostrar que en ese certificado de antecedentes previos hay antecedentes penales previos que imposibilitarían justificar o solicitar que se aplique esta atenuante? Es el Ministerio Público, ¿no? Entonces, eso que se está haciendo, que se pretende con la regla, es invertir la carga de la prueba. La carga de la prueba no se agota, insisto, solo en el tema del hecho punible de la participación. La audiencia de la determinación de la pena supone que allí se tienen que hacer ver los antecedentes concretos que permiten movernos, ¿cierto?, dentro del quantum de la pena. Y esos antecedentes tendrán que ser invocados por quien lo requiere. En este caso, si un Ministerio Público no quiere que se aplique un atenuante, es porque está en condiciones de demostrar que esa persona tiene antecedentes pretéritos. Y eso es lo que justifica que el tribunal no reconozca el atenuante. La práctica, yo diría prácticamente uniforme de los tribunales, es entender que si esto no se acredita por el Ministerio Público, efectivamente se le reconoce la atenuante. Muchas gracias. Voy a hablar de nuevo. Diputado Ilavaca. Sí, Presidenta, yo creo que la discusión se encuentra ya bastante agotada en términos de cuál es el problema y creo que en términos de diagnóstico vamos a coincidir. Obviamente, está apagado. Por eso. ¿Soy yo? No. Ahora sí, ya. Presidente, yo creo que el tema que estamos tratando se encuentra ya agotado en términos de tener el diagnóstico y cuál es el problema que se intenta solucionar con esta norma. Y creo que tanto la Defensoría como el Ministerio Público han desarrollado su teoría del caso y nos corresponde en el ámbito legislativo determinar en términos políticos cuál va a ser la decisión que esta comisión va a entregar a este problema en particular. Y yo en lo particular creo que hoy día existe un problema grave, sobre todo con aquellos delincuentes que han cometido ilícitos en Chile, con los cuales no tenemos acceso a su información previa. Y ese es un problema grave, de desigualdad ante la ley y sobre todo entregándole, a diferencia de los chilenos, tal cual señaló el Ministerio Público, un beneficio
en términos de determinación de la pena que me parece que no corresponde. Y creo que, para mi gusto, la solución de política ante este problema debe ser en la línea que nos plantea el proyecto de ley. Yo creo que hay que modificar y hay que mejorar el texto, pero sí creo que va en la línea correcta, independientemente de la postura que aquí nos han presentado ambos expositores. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputado Longton. Gracias, Presidenta. Primero yo quiero recordarle a la Comisión de que nosotros tramitamos un proyecto de ley de reforma del nuevo Código Penal que quedó a medias, pero que tuvimos amplias sesiones, muy largas hoy en la comité en la biblioteca del Congreso, y donde se establecía dentro de las modificaciones en que se eliminaba la irreprochable conducta anterior, para todos, entendiendo que es una garantía injustificable, porque la irreprochable atiende a las personas y no las conductas. Y uno tiene que las conductas de las personas tienen que asumirse que tienen que ser intachables desde el punto de vista de la comisión del delito desde el día 1. O sea, acá tienes como una garantía adicional que te da el sistema penal para poder delinquir una vez, donde te va a aplicar una garantía del Código Penal que tiene que ver con la irreprochable conducta anterior. Y eso es inadmisible, y por lo menos, y lo comentábamos en las mismas sesiones, hay muy pocos países que tienen irreprochable conducta anterior, o por lo menos no es algo generalizado en el mundo, que el sistema te dé una garantía para delinquir una vez, para tener una pena inferior de la que deberías tener si es que hubieras delinquido 2 veces. Y en ese sentido, Presidenta, porque además se tienen que castigar los hechos, no las trayectorias de vida. Y en ese sentido, Presidenta, yo sí encuentro que hay un problema que hay que ver cómo lo mejoramos, pero quien viene a nuestro país no debe aprovecharse del sistema en el sentido de que esto genera un ánimo o un incentivo perverso para venir a Chile entendiendo que esta regla existe. Es decir, cometieron varios delitos en su país de origen y vienen a Chile sabiendo que se les va a aplicar esta garantía. Por lo tanto, eso te da una licencia adicional que no tienes, principalmente por la dificultad que se tiene para acceder a tus antecedentes. Pero también genera el problema respecto a aquellos que vienen legalmente a nuestro país o que vienen precisamente no a delinquir. No quiero hacer esa distinción que puede ser odiosa. Y efectivamente pueden verse involucrados en una situación ilícita y no tienen la posibilidad de poder acreditar estos antecedentes. Entonces, a mí me parece que hay que trabajar en un punto medio, Presidenta, entendiendo que existe un problema, pero también existe una desigualdad ante la ley respecto a los nacionales y a quienes que sí efectivamente pueden conseguir sus antecedentes con mayor celeridad, entendiendo que hay países, particularmente Venezuela, donde los antecedentes son difíciles de conseguir. Entonces, a mí, yo entendiendo los 2 puntos de la Defensoría del Ministerio Público, Presidenta, yo estoy por avanzar en este proyecto porque además da de la mano del que ya aprobamos en la Cámara y que está en el Senado, que tiene que ver con la reincidencia. Es decir, quien comete delitos en su país de origen, en Chile se va a considerar como un reincidente si es que vuelve a cometer un delito. Eso está en el Senado y me parece que es un complemento perfecto a lo que estamos hoy día tramitando. Eso, gracias. Gracias, diputado. Diputado Soto. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a los representantes del Ministerio Público y la Defensoría, que creo que nos han dado un panorama muy útil para poder tomar alguna decisión sobre este proyecto de ley. En lo particular, a mí me preocupa la desigualdad que está implícita en todo este debate, porque si no existiera este atenuante para todos los habitantes del territorio, uno consideraría que es un trato igualitario. Pero si existe y se establece diferencias con respecto a personas extranjeras que han migrado a Chile legal o ilegalmente, pero por causas no imputables a ellos no pueden adquirir o conseguir los documentos para acreditar su ausencia de antecedentes penales, de eso estamos hablando, que es una conducta no propia, sino es una imposibilidad, es un caso de fuerza mayor, porque los mismos tribunales son los que ofician al extranjero a petición del Ministerio Público y no los pueden conseguir por problemas de anarquía en sus países, por ser dictaduras, por lo que sea, pero nadie podría decir que esas condiciones del país que niega sus antecedentes sería imputable a la persona. No tiene ninguna responsabilidad en aquello.
Muchos de las personas incluso salen sin su pasaporte, salen indocumentados porque en su país, bueno, ustedes ven cómo está, ya que han puesto el ejemplo de Venezuela, ven cómo está ese país. Pero que la persona se le nieguen los derechos que se le entregan a todos los habitantes del país, que no tienen un país de origen en la misma condición que Chile, me parece absolutamente que eso expresiva una diferencia arbitraria. Es una diferencia arbitraria, no es una diferencia racional. No es una diferencia racional que tenga sentido, sino que es hacerlo cargo de una situación que él no puede de ninguna manera, ni siquiera en nuestro Estado, puede revertir. Consecuencia, a mí me parece que esto puede adolecer claramente de visos de inconstitucionalidad. Bastante claro. Sin perjuicio de eso, también reconozco que nuestros tribunales se encuentran en la imposibilidad de tener todos los antecedentes a la vista para tomar decisiones de determinación de pena, entiendo que en eso estamos hablando. Tienen todo el proceso, la extensión del proceso penal, hasta incluso me dicen acá, antes de la sentencia misma, incluso después del veredicto se pueden acompañar antecedentes respecto de atenuantes o agravantes, pero presumir que por hechos no imputables a un acusado, él no tendría un atenuante que se reconoce a todos los habitantes del país de manera automática prácticamente, basado en la presunción de inocencia y la igualdad de trato, me parece que es forzar demasiado las cosas. Sin embargo, Presidenta, ya que hemos escuchado a todo el mundo, me parece que el único que no hemos escuchado es el Ejecutivo. Sí. Y yo le sugiero que también podamos escucharlo, sí, para poder agotar el debate de este proyecto en esta comisión. Íbamos a escuchar al subsecretario, pero ofrezco las últimas palabras para que el subsecretario pueda cerrar. Okay. ¿Quién? Diputado Mulet. Corto. ¿Es el extracto de filiación chileno y su equivalente en otros países el único instrumento para aprobar la irreprochable conducta anterior? Yo creo que no. En algún momento me tocó ejercer cuando era joven. Yo no presentaba, recuerdo al principio, testigos de conducta para pedir la salida, te fijas tú, la libertad, sí, para libertad provisional, y era una manera de acreditar, ¿cierto? Incluso a veces hasta los parlamentarios, años atrás le pedían ser testigos de conducta, hace muchos años atrás, o autoridades, en fin. Entonces planteo, frente a la imposibilidad, que es un hecho objetivo, el caso típico de Venezuela, hoy día que todos invocamos, dadas las circunstancias de ruptura de relaciones, entre otras, pero no es el único camino. Yo creo que una persona que esté imputada y que quiere invocar, o tendrá que averiguar o probar el Ministerio Público, pero también el imputado, si tiene interés, en acreditar su conducta, pero no necesariamente con el extracto de filiación equivalente en el país de origen. Y yo creo que ese camino es un camino viable que el juez tendrá que ponderar. Pues si tiene un, no sé, pues, testigo de peso, ¿cierto? De calidad, en fin, podrá acreditarlo. Entonces, no nos tenemos que cerrar solamente a la imposibilidad de que el oficio que manda el Ministerio Público o el tribunal al país de origen no llegó. ¿No habrá otra fórmula también? Porque creo que estamos en una situación riesgosa también, producto de lo que está pasando en el país y a nivel internacional, digamos. O sea, esta no es una situación normal, ni internacionalmente, ni en las relaciones, ni lo que pasa en Chile. Hay anormalidad. Hay anormalidad en el trato de las relaciones entre los países, a propósito de Trump, digamos, y de Venezuela mismo. Hay cierta anormalidad. No hay normalidad. Y creo que hay que buscar fórmulas distintas. Y una, por ejemplo, digo, bueno, acreditar de otra manera, pero acreditarlo. A propósito de lo que decía recién el diputado Lonton, que parece que no es un derecho en sí tener la posibilidad de rebajar 2 grados, hasta 2 grados, por no haber cometido delito, porque en el fondo se traduce en eso. No se trata de tener una irreprochable conducta, sino cuando uno acompaña el certificado de filiación de antecedentes, en el fondo, el extracto, no haber cometido delito, porque puedes tener un comportamiento ciudadano terrible. Esto como que es más complejo. Por eso que yo creo que no basta el certificado por sí mismo, y creo que habría que a lo mejor buscar otras fórmulas. Eso no. Gracias, diputado. Sí, el diputado Lonto no había pedido la palabra antes. Sí. Presidenta, lo último.
lo que estaba recordando, la Ley de Inmigración y Extranjería establece provisiones imperativas y facultativas. Por lo tanto, quien ingresa por las fronteras de nuestro país por pasos habilitados, en general el que tiene antecedentes por delitos graves, no puede ingresar a Chile, porque tiene una provisión de ingreso. Y están las facultativas, que bajo ciertas circunstancias sí puede ingresar. Y en ese sentido acá nos estamos circunscribiendo específicamente a quienes, o mayoritariamente a quienes ingresan por pasos no habilitados. Eso es lo primero, Presidenta. Porque quien cometió un delito grave no puede entrar a nuestro país. Por lo tanto, quien ingresó por paso no habilitado ya ingresó incumpliendo la ley. O sea, bajo el supuesto de que había una ilegalidad. Y por lo tanto, el sentido de responsabilidad de quien está en el extranjero tiene que ser un principio, una premisa básica. Y por lo tanto, esto también genera un incentivo, ingreso por paso no habilitado, para saltarme las reglas del juego, saltarme el ordenamiento jurídico del país donde voy, y además gozo de una ventaja en el sistema penal por sobre quien ingresó regularmente a nuestro país. Eso es lo primero que yo por lo menos considero que es inaceptable. Y lo otro, Presidenta, que es, a propósito de lo que decía el diputado Soto por su intermedio, que se produce una inconstitucionalidad eventualmente. Nosotros legislamos a propósito del criterio Valencia. El criterio Valencia estableció una distinción entre el migrante irregular que ingresó por paso no habilitado y no tiene identificación, que puede quedar en prisión preventiva por esa sola circunstancia. No tuvo reproche de constitucionalidad en ninguna vía y es ley de la República hoy día. Por lo tanto, se hacen distinciones cuando personas que deberían tener sus antecedentes no los tienen porque conscientemente ingresaron a nuestro país sabiendo que esa circunstancia podía estar presente, entendiendo que esa persona podía estar aprovechándose del sistema, particularmente porque cometieron delitos con anterioridad. Yo les quiero recordar el asesino del Cabo Palma, que el asesino del Cabo Palma había cometido varios delitos con anterioridad y constaba en los registros como que tenía irreprochable conducta anterior y podía gozar eventualmente de salida alternativa, que es lo que ocurre y que señala el Ministerio Público, el acceder a salida alternativa o medidas cautelares menos gravosas, principalmente por esta circunstancia. Incluso incorporamos a la ley de reincidencia la huella genética, que es para hacer el match entre personas que están cometiendo distintos delitos y no se puede hacer la correlación, principalmente por la falta de identificación. Entonces, Presidenta, esto me parece que va en la línea de aquello y puede ayudar a reducir la impunidad que se genera principalmente por esta circunstancia. Gracias, diputado. Diputado y la vaca. Y que se prepare el Ejecutivo después, ojalá. Sí, Presidenta, dos cosas. Lo primero, este es un proyecto, estaba revisando recién, un proyecto espejo a uno presentado en el Senado, idéntico. Sí, que el que está presentado, el que estamos discutiendo ahora, de la diputada Ahumada, Calisto, Olivera, es idéntico de la luz, de varios senadores, que va bien adelantado también, o sea, no tan adelantado, por lo menos ya tiene informe de la Corte Suprema. El informe de la Corte Suprema es bastante interesante también porque hace algunas observaciones respecto a la técnica legislativa que se está utilizando en ambos, porque, insisto, son similares. Sería interesante poder traer a la comisión el informe de la Corte Suprema también para tenerlo a la vista, Presidenta, porque, insisto, este proyecto que se presentó casi a la misma fecha, que este. El proyecto boletín 16.761-07, refundido con el 15.974-07, que es una moción de la senadora Luz Eliana Eversberger, María José Gatica, Paulina Núñez, Jimena Rincón y Gastón Saavedra. Muchas gracias, diputado. Al subsecretario le vamos a ofrecer la palabra para que nos dé un poquito de luces sobre este proyecto, sobre todo si es posible que se pronuncie sobre la necesidad de legislar a este respecto. Por lo que hemos escuchado tanto del Ministerio Público como de la Defensoría, en la aplicación de esta atenuante hay diferencias, lo que nos alerta aún más. Y si es posible también que se refiere un poco a la redacción de las modificaciones que se proponen. Subsecretario, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, por su intermedio comparece Héctor Valladares, subsecretario de Justicia subrogante, y Flora Benazul, nuestra asesora legislativa en materias penales de la División Jurídica del Ministerio de Justicia. Sobre lo que se ha planteado respecto al proyecto, nos gustaría secundar lo que ha señalado el diputado Ilavaca, que es importante, yo creo que en estas materias, dado que afecta, digamos, en su conjunto el funcionamiento del sistema penal, pedir la opinión también de la Corte Suprema, de manera que
que ella también pueda pronunciarse respecto del proyecto. A diferencia del proyecto que se presentó en la Cámara, era más clara la necesidad de la intervención de la Corte Suprema, porque la redacción establecía una facultad de habilitación del juez, donde el juez podrá, el juez no podrá, y en consecuencia era mucho más clara, digamos, la necesidad de intervención del Poder Judicial, pero dado que está en un contexto de intervención y son proyectos, la verdad, bastante similares, yo creo que podría también iluminar la discusión para la resolución, lo que pueda hacer la Corte Suprema sobre ese respecto. Sobre el fondo, nosotros nos parece que, y aquí recojo algo que planteó el diputado Longton, nos parece que la discusión sobre la pertinencia o no de la irreprochable conducta anterior es una discusión que nosotros que sabemos que ha estado en el análisis no solo legislativo, sino que académico en distintos paneles. Incluso el Ministerio de Justicia también ha convocado en distintos gobiernos esta reflexión a propósito del estudio del nuevo Código Penal, pero la opinión que nosotros vamos a plantear acá es sobre la base de la existencia concreta hoy día de esta regla o principio de la irreprochable conducta anterior. Entonces nos vamos a pronunciar sobre esa hipótesis. Desde esa perspectiva, a mí me gustaría plantear una distinción, antes de, digamos, darle la palabra a la Frola para que pueda abordar los detalles, que tiene que ver con cómo nosotros reconocemos que existe una realidad criminógena distinta a la que teníamos hace 15 años atrás. Digamos, esto es evidente y ha tenido una expresión en la actividad legislativa del Congreso Nacional, pero también en los proyectos que han sido iniciativa del Ejecutivo, a propósito de distintas leyes que además han contado con acuerdos y respaldos bastante amplios para responder a esa nueva realidad criminógena. En particular, nosotros hemos levantado el problema desde el punto de vista penitenciario y, como ustedes saben, el Ministerio de Justicia se relaciona con un servicio que es Gendarmería de Chile y que nos ha manifestado que efectivamente la falta de información, particularmente de presos y de internos que son de nacionalidad venezolana, donde a veces no llegan con información que nos permita determinar cuál es su nivel de grado criminógeno y por tanto son clasificados como primerizos y por tanto eso genera un fenómeno de contaminación o de conducta y que es necesario entregar herramientas desde el punto de vista penitenciario para poder generar las separaciones cuando logramos detectar que esas personas son puestos en módulos de primerizo y en realidad tienen un largo bagaje, digamos, y un componente importante de afectación criminógena. Entonces, desde el punto de vista de la gestión penitenciaria, nosotros sí somos muy partidarios de que existan facultades fuertes para poder adoptar medidas sin necesidad de que no contemos con los antecedentes de si estas personas tenían o no antecedentes, digamos, en sus respectivos países, porque esto tiene que ver con la gestión administrativa y penitenciaria, ¿ya? Cuestión distinta es la mirada que nosotros tenemos respecto de la aplicación del sistema penal y particularmente de la afectación de la libertad de las personas ante esta falta de antecedentes. A nosotros, si bien es cierto, hay distintas hipótesis que fueron las planteadas por el Ministerio Público, donde hay personas que, habiendo cometido delito en su país, se benefician de esta falta de información, que eso sí, yo creo que todos quienes han intervenido en esta mesa reconocen que no es una falta de información imputable a la persona a la cual se está sancionando, sino que es una realidad que tiene que ver con hoy día lo que está ocurriendo en Venezuela, que es de público conocimiento. Y podemos tener hipótesis donde las personas, de alguna manera, ante esa falta de antecedentes, se ven beneficiadas por la aplicación de una pena que es inferior a la que realmente merecerían. Y eso nos parece que es problemático, sí. Pero por cómo está estructurado el sistema de reglas y principios en materia penal en nuestro ordenamiento jurídico, y para nosotros respetar el Estado de Derecho también nos supone mirar esa aplicación de reglas y principios, nos parece que la hipótesis donde una persona que no tenía antecedentes penales en su país y que se le aplica una pena más gravosa como si los tuviera, y por tanto queda más tiempo en la cárcel o queda en la cárcel por esa errónea calificación, es una hipótesis que a nosotros nos parece que repugna, digamos, las ideas y principios sobre las cuales descansa el sistema penal, por lo menos en Chile, ¿no? En una sociedad con
con garantías y derechos fundamentales. En consecuencia, así, entonces, para hacer la distinción, como en materia de gestión penitenciaria nosotros decimos, a pesar de esas dudas hay que tener competencias fuertes para reagrupar, en materia penal nos parece que la posibilidad de afectar la libertad o aumentar el tiempo que se afecta la libertad de una persona bajo la duda de que podría haber cometido delito, nos parece algo extremadamente complejo, y por tanto nuestra aproximación es más bien a que habría que buscar otros mecanismos para tratar de mejorar, digamos, los niveles de información, pero esa duda no puede significar que terminemos dejando a alguien más tiempo en la cárcel por la existencia de esta duda, y que además, como dijimos y compartimos todos los que estamos hoy día en esta mesa, digamos, ejecutivos, parlamentarios y también las personas que han expuesto, hemos reconocido que no es imputable a la persona que está sometida al proceso penal. Presidenta, por su intermedio, Flora. ¿No hay problema? Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Saludar a los diputados y a la señora presidenta por su intermedio. Efectivamente, a propósito de lo que se señalaba previamente de dos proyectos que son muy similares en el Senado, la Corte Suprema emitió informe respecto de los dos, a pesar de que después se refundieron, y la opinión de la Corte Suprema en realidad levanta el punto, por una parte, de los efectos sistémicos que tiene modificaciones respecto de las atenuantes en general, pero respecto de la atenuante de irreprochable conducta anterior en particular. De alguna manera, el sistema, tanto penal como procesal penal, gravita especialmente en torno a la presencia o no de antecedentes penales del sujeto. Entonces, no es una cuestión solamente de determinación de pena en concreto, sino que también puede, o sea, de determinación de si es que se rebaja o no un grado, o si se aplica el mínimo o el mínimo si es un solo grado, etcétera, sino que también tiene efectos luego para la posibilidad de acceder a penas sustitutivas, incluso durante el propio proceso penal, la posibilidad de determinar o no la prisión preventiva por la prognosis de pena, ¿cierto? De determinadas medidas alternativas, etcétera. Entonces, de alguna manera, llamar la atención en que no es una modificación baladí, en cuanto no solo, como decía, a la determinación de la pena en concreto, sino que en términos harto más amplios. Y en segundo lugar, que la necesidad de que sean específicamente los extranjeros los que prueben que no tienen antecedentes penales en el extranjero, también puede llamar a una diferenciación con los nacionales importante por el solo hecho de ser extranjeros, no por una cuestión que diga relación con el delito, con el hecho mismo, sino que por ser nacional o no, y que además, si es que uno extremara el argumento, y eso es lo que señala la Corte Suprema en uno de los informes de estos proyectos que están en el Senado, si es que uno llevara ese argumento al extremo, entonces no solo el hecho de ser nacionales de otro lugar, sino que el hecho de haber residido en otra parte, también podría llamar a preguntarnos si es que esa persona cometió algún delito en el extranjero y no se está tomando en cuenta aquí. Y eso podría ser incluso aplicable respecto a un chileno. O sea, que, no sé, se fue a hacer un doctorado 4 años a alguna parte y allá cometió delito. Pero acá en el informe no saldría, porque es el registro de antecedentes chileno. Entonces, que hay que mirarlo con algo de detalle esa distinción, ¿cierto? Para que no sea discriminatoria y para que a su vez tenga sentido también respecto de los nacionales y ser precisos en cuanto a la justificación de por qué se le aplica a extranjeros o no. Y eso tiene a su vez el problema práctico, digamos, de cómo se solicita esa información respecto de determinados países y cómo eso podría afectar perjudicialmente a determinados extranjeros que vienen de determinados países, pero que, bueno,
no es su culpa, digamos. Y por último, respecto de las razones por las cuales la idea sería reforzar la forma en que las instituciones puedan acceder más fácilmente a esa información, es que, claro, como el sujeto en realidad no va a poder realizar esa gestión en determinados lugares, va a solicitarlo al Ministerio Público. El Ministerio Público, en función del principio de objetividad, artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, tiene que investigar con igual celo no solo los hechos y circunstancias que fundan o agravan la responsabilidad del imputado, sino que también los que la eximan de ella, la extingan o la atenúen. En ese sentido, pareciera ser que, como señalaba previamente el subsecretario, ojalá las medidas fueran más encaminadas en términos operativos a obtener la información que efectivamente se requiere versus hacer esta modificación que podría tener impactos en la forma en que opera, como decía, no solamente la determinación de pena en concreto, sino que varios más aspectos del sistema. Eso por esta parte. Muchas gracias. Bien, ofrezco la palabra, si les parece. Creo que hemos avanzado en el debate de este proyecto de ley. Le voy a solicitar al secretario de que nos pueda recoger el informe de la Corte Suprema que ya se presentó en ambos proyectos en el Senado y que lo envíe a los parlamentarios a través del chat. ¿Ya? Eso le vamos a solicitar amablemente. ¿Cómo? No, porque no agrega ninguna facultad ni atribución a la Corte Suprema. Eso es lo que explicaban acá, que en el caso del otro proyecto se establece una facultad para los tribunales y por eso tuvo que informar la Corte Suprema. Y les recuerdo que estamos en la discusión en general y por lo tanto pueden ustedes solicitar a la Secretaría de que vengan más invitados para que así podamos avanzar. Presidenta, Diputados. sí, yo quiero revelar alguna discriminación evidente y brutal, diría yo, respecto de un integrante de esta comisión. ¿Por qué? El señor Mulet no está en el grupo de WhatsApp de integrantes de la comisión. Yo no sé si habrá alguna condición, alguna situación que no sepamos. No sé si tiene certificado antecedentes, no sé nada de él, pero... Yo sé que la presidenta y el secretario no les caigo muy bien, pero tienen la obligación de... No, diputado, en ningún caso. Yo creo que al revés. Hoy día agregar a un chat es una señal de desagravio. ¿Ah? Así que le pedimos las disculpas correspondientes y lo vamos a solucionar en el día de hoy. Bien, terminamos con ese punto de la tabla, ¿sí? Sí, no hay ningún problema. Si le parece, el diputado Lanto le voy a dar la palabra para que ojalá pueda escuchar el Ministerio Público porque le van a hacer una pregunta. Diputado Lanto. Gracias, presidenta. Yo dije anteriormente que la Ley de Migración y Extranjería establece provisiones imperativas y facultativas para ingresar a nuestro país cuando se ingresa por paso habilitado, obviamente, porque si no, no hay forma de controlar eso. Y las provisiones imperativas dentro de esas están haber sido condenado por crímenes, delitos contra personas, tráfico de drogas y trata de personas. Y ahí se evalúa la gravedad, la antigüedad, la reiteración y la proporcionalidad. Tengo una pregunta en relación a cómo se verifican esos antecedentes cuando están en pasos habilitados. Si es que sabe, obviamente, porque ahí me hace con la cabeza que probablemente no. Pero claro, porque eso lo hace el Departamento de Migraciones. Pero entendiendo que esos antecedentes tienen que estar en línea, probablemente muchos países no lo tienen en línea. Entonces, si eso ocurre, quiere decir que hoy día están ingresando personas por pasos habilitados que probablemente tengan antecedentes y como no están en línea, esos antecedentes no figuran en el registro, lo que obviamente aumenta el riesgo de que ingresen personas con antecedentes penales a nuestro país. No sé si es así, por eso sería bueno quizá, presidenta, oficiarle al Ministerio del Interior para que nos conteste en relación a ese punto de cómo se verifican los antecedentes penales de distintos países, particularmente de Venezuela. Eso, gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Longton. Le vamos a ofrecer la palabra al diputado Soto para que después responda a nuestro invitado y quiero señalar también que el diputado Mulet ha sido agregado al grupo. ¿Ya? Bien, diputado Soto. Presidenta, sobre lo que ha planteado recién el diputado Longton, yo solamente quiero aportar al debate y al marco de la discusión
que en Chile hay cientos de miles de personas que tienen antecedentes penales previos, pasados, pretéritos, y que están tratando de reinsertarse en su vida y a lo mejor lo hacen como ciudadanos ejemplares, a pesar de sus antecedentes penales. Y respecto a los extranjeros que entran a Chile por turismo, por visitas familiares, por ocio, por compromisos deportivos, también pueden tener antecedentes penales y no tienen ninguna restricción a su derecho a movilidad. Entonces, en consecuencia, no existe la pretensión siquiera de los países de impedir el ingreso de personas que en el pasado han tenido antecedentes penales, detenciones, condenas y que lo hayan cumplido. Distinto es cuando tengan órdenes de detención pendientes, cuando tengan procesos abiertos y sean fugitivos, hay órdenes, códigos rojos, órdenes de Policía Internacional que permiten incluso detenerlo en el tránsito de un lugar a otro del planeta, pero yo creo que criminalizar la existencia de personas que tengan antecedentes penales, habiendo saldado su deuda con la justicia, no es algo que nosotros pretendamos hacer, creo yo. Y tampoco lo hacen las autoridades migratorias. Sí puede ser, evidentemente, considerado para poder optar a la residencia definitiva o a la residencia temporal, pero gran parte del movimiento que hay de pasajeros en los aeropuertos internacionales o en la frontera tiene que ver con simplemente turistas. Y ustedes saben que Chile tiene con decenas de países la sola exigencia de portar la cédula de identidad. Y esos son derechos recíprocos y en ninguno de los dos países nos ocurriría establecer restricciones por el hecho de haber tenido en el pasado un manejo de estabilidad u otra antecedente penal. Entonces, solo para centrar el debate, Presidenta, que nos aboquemos a la situación particular de personas que podrían estar acusadas por delito y corresponde tomar decisiones sobre la determinación de su pena, en principio, más las otras consecuencias procesales. ¿Cómo? Sí, ¿le parece que le demos la palabra al Ministerio Público? Diputado Puleta. Por establecer una controversia, así como lo plantea el diputado Soto, uno puede dar argumento contrario, o sea, el Estado tiene o puede tener algún mecanismo para evitar situaciones donde personas que tienen antecedentes penales y graves antecedentes penales que no se puede acreditar con la fórmula tradicional, el Estado también sufre de alguna manera, tiene un forado, digamos, respecto de establecer la pena de vida a personas que tienen graves antecedentes penales y que no se pueden acreditar por provenir de otro país, no tener el sistema de registro, no tener la comunicación. Entonces aquí hay dos bienes o dos situaciones, digamos, que hay que pesarlas. Pongo por eso el ejemplo contrario, digamos, que sean personas que tengan antecedentes penales, no solo penas incumplidas, sino que antecedentes penales. ¿Cómo? Y esto es una pregunta más bien al Ministerio Público y a los dos invitados particularmente y al gobierno. ¿Qué debe hacer el Estado? Es más fuerte el principio que está en las bases de la legislación penal, es lo que supongo que va a ser la respuesta, pero es cierto que es un principio universal, en fin, que se han dado a conocer. Y cuando hay intervenciones extranjeras o propósitos de otros estados de, por ejemplo, establecer migraciones de personas sin antecedentes penales acreditables, pero que sí los tienen, hay situaciones de riesgo. Eso es lo que planteo, de qué manera abordar esas situaciones de riesgo. ¿Qué pasa si un estado u otro hace migrar delincuentes o personas con antecedentes penales y los borra? Le pongo ese ejemplo, que es un ejemplo de hecho. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado para protegerse? Bien. Doña Tania, le ofrezco la palabra. Pregunto como principio. Muchas gracias, Presidenta. Respecto de la pregunta del diputado Longton respecto de los artículos 32 y 33 de la Ley 21.325, es decir, prohibiciones absolutas y facultativas de ingreso. Esto claramente es materia que excede a lo nuestro, pero igual estoy consultando por interno a ver si es que puedo también colaborar con este punto. Pero lo que sí conocemos nosotros por nuestro trabajo diario es que
aquellos extranjeros que ingresan por paso habilitado al país, cuya finalidad de la entrada al país es alguna de aquellas por las cuales se les exige una visa, sí deben presentar todos los antecedentes, incluyendo su certificado de antecedentes previo, para obtener esa visa. Entonces, tendríamos que hacer primero una separación entre aquellos extranjeros no residentes que ingresan a Chile con finalidad, por ejemplo, de trabajo o estudios, por poner dos finalidades que son de las más comunes, ¿cierto? Y para las cuales necesitan tramitar una visa, ya sea en el consulado desde el país de origen, en la embajada. Estas personas, para poder venir con esas visas de trabajo o estudio, sí deben presentar el certificado, ¿ya? El problema se produce, como también decía, creo que era el diputado Mulet, con las personas que ingresan en calidad de turistas, ¿ya? Porque las personas que ingresan en calidad de turistas de aquellos países que tienen la posibilidad de hacerlo, de ingresar a Chile en calidad de turista sin una visación previa, solamente ingresan ya sea con su pasaporte o con la cédula de identidad y no necesitan traer un certificado antecedente. Lo que sí me dice aquí mi WhatsApp colaborativo, perdón la expresión, pero la jefa de la PDI, de la Brigada de Trata de Personas, es que los pasaportes, al escanear el pasaporte, cuando ingresan con este documento, con distintos países hay convenios que implican que al escanear el pasaporte se obtienen más antecedentes respecto de esa persona que solamente el nombre, el domicilio, entonces depende del nivel de seguridad y ahí entramos ya a disquisiciones más técnicas. Ya entonces, lo que yo sí podría señalar respecto a esa pregunta es que primero tenemos que diferenciar entre los que vienen con un permiso ya sea de trabajo, de estudio y que tramitaron sus visas previas o los que vienen de turismo, que es donde está yo creo el mayor problema si es que no vienen con pasaporte, porque el pasaporte sí implica tener un poco más de información de las personas con el simple escaneo, pero de todas maneras esta información tendría que complementarla la institución pública encargada de ello, que es la Policía de Investigaciones. Y respecto de la segunda pregunta de cómo se aborda este riesgo que significa que de algunos países emigran, ¿cierto? Personas que pudieran estar realizando actividades criminales en otros países. La verdad es que nosotros, como Ministerio Público, desde lo que nos toca a nosotros, ha sido una situación muy compleja estos últimos años. em, el enfrentar justamente a imputados de nacionalidad extranjera que incluso se han fugado de cárceles de distintos países de la región, ¿ya? Y el Estado, claro, ha tratado de endurecer las normas de migración. Justamente en la 21.325, por ejemplo, que mencionaba el diputado Longton, también existe la reconducción y distintas situaciones que debieran ayudar en esto, pero la presión migratoria de cualquier tipo de persona, ya sea que venga o no venga a cometer delito, es muy fuerte. Entonces, el uso de los pasos no habilitados y todo lo que ya conocemos genera, ¿cierto?, esta distorsión de tener personas que no sabemos quiénes son, no sabemos su historia criminal. Y por supuesto que una norma como esta, nosotros como Fiscalía creemos que puede ayudar en el sentido de que no sea tan sencillo, por ejemplo, presentarse sin un antecedente previo, sin ningún certificado y ser acreedor del atenuante, porque escuché tanto al Ejecutivo como a Leonardo señalar que los casos suceden porque los estados son fallidos y los estados no entregan los antecedentes, pero eh, eso sucede en una parte de los casos, porque también lamentablemente hay personas a las que les beneficia no tener ese antecedente porque vienen recién de haberse fugado de otro país o de haberse fugado de una cárcel en otro país. Nos ha pasado el ejemplo que tengo más en la memoria, el ejemplo de
uno de los condenados de la causa del tren de Aragua de Tarapacá, que se conoció en la prensa como Satanás, que se había fugado de una cárcel en Perú lanzando una granada, que se presentó con otra identidad. Y claro, hay personas que sí provienen del ámbito criminal que lamentablemente utilizan y mal utilizan esta situación de que en su país no se puede conseguir el documento para seguir ocultando justamente esta historia hacia atrás. Entonces, no siempre los casos son de personas que no logran tener los documentos, sino que también de gente que aprovecha justamente el no poder tener esos documentos. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, bien, muchas gracias. Le agradecemos al Ministerio Público, a la Defensoría, también al subsecretario, que entiendo que se tiene que ir al Senado. Y con eso cerramos el primer punto. Aprovecho de contarles que ya fue enviado su informe, a su correo electrónico ambos informes de la Corte Suprema, y está abierta la posibilidad al correo electrónico y está abierta la posibilidad también de solicitar que vengan más invitados para la tramitación de este proyecto de ley. Ya. Pasamos, entonces, nuevamente agradecemos tanto al subsecretario como al Ministerio Público, el representante de la Defensoría. Esperamos tenerlos de vuelta prontamente. Pasamos al segundo punto de la tabla, que es destinar los últimos 30 minutos para continuar la tramitación del proyecto de ley. Iniciamos moción que modifica la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para permitir la votación dividida de las acusaciones constitucionales en los casos que indica Boletín 17222-07. Para esto se ha invitado a los autores de la moción, pero que es el diputado Ilavaca, que le vamos a dar la palabra, pero también quiero señalar que esto fue puesto en tabla, ya que fue el diputado Benavente quien lo solicitó como uno de los pocos diputados que no se había puesto un proyecto en tabla de su autoría. ¿Ya? Diputado Benavente. Le vamos a dar la palabra entonces al diputado Ilavaca. Muchas gracias, presidenta. Este fue un proyecto que presentamos en conjunto con la bancada del Partido Socialista, que en definitiva se basa en la necesidad de ir armonizando el procedimiento de acusación constitucional con las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución. Dentro del marco constitucional, nuestra Constitución en su artículo 52, número 2, delega a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso la regulación del trámite de acusaciones constitucionales. El problema que se ha detectado acá, presidenta, y lo vivimos en una acusación constitucional hace poco tiempo atrás, es que la actual regulación se considera insuficiente frente a casos recientes donde se ha aplicado un criterio de indivisibilidad de la votación ante una pluralidad de sujetos en un mismo escrito. Y aquí salta una duda legislativa inmediatamente, que en definitiva sobre si la Cámara de Diputados debe votar la acusación como un todo indivisible, o bien puede votar separadamente los capítulos como ocurre en el Senado actualmente. ¿Por qué? Porque aquí se provoca una vulneración de garantías. Votar como un solo bloque imputaciones por hechos que son muchas veces distintos respecto a personas diferentes, como ocurrió en el caso de los exministros Vivanco Muñoz, afecta el derecho a la defensa y a la proporcionalidad de las sanciones de ambos. Y aquí el debido proceso exige un procedimiento racional y justo y exige que la sanción guarde relación directa con la conducta imputada individualmente, cuestión que no ha ocurrido en el caso que les he planteado. El contenido del proyecto, la propuesta incorpora modificación al artículo 37 de la Ley 18.918 para establecer los requisitos mínimos de forma y regla de votación. Aquí se establece un artículo único que está en sus comparados, que no voy a leer, y en particular lo que nos señala es que se requiere una serie de requisitos en el proceso de acusación constitucional y se establece un inciso segundo, que es el que en definitiva trata de poder entregarnos la facultad de votar de manera separada, que en el caso de que la acusación se refiere a una pluralidad de acusados, pero por hechos diferentes, sea o no la misma causal invocada, esta se votará por separado respecto de cada acusado. La misma regla operará en caso de deducir la cuestión previa. Por lo tanto, presidenta, el proyecto lo que busca es perfeccionar el derecho procesal constitucional chileno, asegurando que la Cámara de Diputados cuente con reglas claras que eviten las arbitrariedades y garanticen que cada autoridad responde estrictamente por actos
propios. Esta es una solución legislativa que hemos buscado para poder llevar adelante, regular y mantener el debido proceso, sobre todo en esta instancia, atendido que ya vivimos en el proceso de discusión de acusación constitucional al interior de este Congreso Nacional una situación que nos parece, por lo menos desde nuestra bancada, del todo injusta y que requeriría una atención diferenciada, independientemente de mantener la posibilidad de los parlamentarios presentar acusaciones constitucionales, darle la oportunidad a los demás parlamentarios en el momento de votar, sobre todo que nosotros votamos la admisibilidad de la acusación constitucional, tener la posibilidad de poder votar de manera separada cuando existe pluralidad de acusados. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra sobre esto, si no, les recuerdo a los parlamentarios que pueden, también vamos a iniciar la tramitación de este proyecto, así que pueden hacer llegar sus invitados en caso que lo estimen así. Diputado Mulet. Presidenta, en términos generales estoy completamente de acuerdo con el proyecto de reforma a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, porque creo que, y vivimos la experiencia nosotros de la acusación constitucional, la que hacía referencia a uno de los autores, el diputado Ilavaca, respecto a la acusación constitucional contra los exministros de la Corte Suprema, Ángela Ibanco y Sergio Muñoz, donde a mi juicio, por una mala forma de haber admitido a tramitación la acusación constitucional y una imposibilidad de modificarla después, cierta tosudez por parte de la mesa, a mi juicio, pero nos obligó a votar por hechos distintos en donde había esta acusación contra 2 exministros de la Corte Suprema, ¿cierto?, a votar en una sola votación, lo que fue absurdo. Y a mi juicio genera, incluso puede haber una situación de nulidad, digamos, que entiendo una de las partes o ambas personas están en alguna sede intentando ese camino. Entiendo que así es. De manera que para evitar este tipo de situaciones me parece absolutamente necesario hacer esta incorporación en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Fue muy grave lo que pasó. Usted junta una persona que tiene conductas claramente atentatorias, que dan lugar a una determinada causal, con otra persona que puede, obviamente, no tener esa conducta, como a mi juicio fue el caso del ex ministro Muñoz. Y creo que si hubieran sido votaciones separadas, el ex ministro Muñoz no hubiera pasado la acusación constitucional en la Cámara de Diputados. De hecho, estoy convencido que no hubiera pasado, porque varios parlamentarios que votaron a favor de la acusación lo hicieron fundamentalmente por las conductas de la señora ex ministra Vivanco, y se vieron constreñidos, no obstante ella ya, dicho sea de paso, había sido destituida por la propia Corte Suprema, pero se vieron constreñidos a dar una señal pública que estaban contra ese tipo de conducta, y de esa manera castigaron indebidamente, incluso contra la voluntad, castigaron, al menos dieron lugar a la acusación, ¿cierto?, un conjunto importante de diputados. Creo que ese hecho es muy grave, por eso que para evitar esto soy partidario de que este proyecto se apruebe y quede absolutamente claro en los términos en que está, que me parece que está muy bien hecho, digamos. Muchas gracias, diputado. Solo me gustaría agregar que también creo que fue una afectación a nuestro ejercicio de nuestras atribuciones tener que haber votado de esa manera, no solo una injusticia para quienes eran acusados. Ya, ofrezco palabra para varios, ¿no? Bien, entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.